Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas. Algo interesante que creo que estaba chequeando en el tema de la Constitución. En sus 44 artículos no habla un solo tema sobre el turismo, es algo interesante, pero traté de observar ese tema y creo que ahí hay algo que a lo mejor se nos pasó, se nos quedó. Sabiendo, señor presidente y colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, que el futuro económico del desarrollo integral del famoso summa causai, y por cierto que es una mala traducción del quichua, que los asambleístas se los pasó, summa causai no es buen vivir, summa causai en quichua significa plenitud de vida, más allá del buen vivir. La traducción del summa causa, del buen vivir sería agi causai, buen vivir, no summa causai. Por lo tanto, si buscamos la plenitud de vida, partiendo desde ese punto de vista, los dos elementos de desarrollo de ese summa causai tendrían que ser, por un lado, el turismo, ese sistema de desarrollo productivo de un país y de una región que no contamina y que incorpora a grandes sectores desplazados del ámbito productivo. Y ya voy a referirme a cada uno de esos temas. Pero también el segundo tema que es importante resaltar es la agricultura. Por lo tanto, esa prioridad, si bien es cierto, se habla de soberanía alimentaria y da todo un régimen de producción en el ámbito agrícola, la Constitución no determina el tema de turismo. Sin embargo, creo que es importante resaltar esta iniciativa mediante una ley y que sea orgánica, hay que analizarlo, pero en todo caso que haya una ley definitivamente que marque el rumbo, el camino de estos dos sectores que ya no sean el tradicional Estado extractivista donde solamente dependemos del petróleo o de los minerales o de algún otro espacio, sino mirar y con mucha claridad este país, señor presidente y colegas asambleístas. Dios nos ha bendecido con un lindo país que tiene en menos de 4 horas de llegar de la costa a la Amazonía, pasando una sierra, una región de la serranía que es en este caso maravillosa. Por lo tanto, yo creo que esta ley debe ser impulsada, pero debe tener un tema interesante. La ley debe contener algunos aspectos importantes. Y el capítulo 6, trabajo y producción, señor presidente, ya marca las formas, en este caso de producción, que debe tener el Estado ecuatoriano. Y hace énfasis el artículo 319 de nuestra Constitución. Se reconocen las diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas y privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una forma de viabilizar un desarrollo integral, de incorporar a sectores excluidos a la producción y al desarrollo del país, es que justamente debe darse prioridad, señor presidente, al turismo comunitario. Vengo de la provincia de Chimborazo, donde básicamente existen los quintiles más altos de nivel de pobreza, pero estamos rodeados de innumerables lugares turísticos que no han sido de alguna manera apoyados y fortalecidos por el Estado ecuatoriano y por los gobiernos de turno. Tenemos un Chimborazo, tenemos lagunas, tenemos sector de la costa, tenemos parte de la Amazonía, tenemos lugares excepcionales y además un patrimonio importante a explotar que es los pueblos indígenas existentes con más del 40% del total de la población de la provincia de Chimborazo. Solo quisiera invitarles a muchos asambleístas que incluso están para la reelección de carácter nacional, se vayan para Guamote y vean cómo nuestros pueblos indígenas pueden, en este caso, visibilizar un turismo desde la perspectiva cultural étnica que puede ser aprovechada por esas comunidades y también por el Estado ecuatoriano en la generación de recursos. No queda menos cierto, señor presidente, que sin embargo, mirando las estadísticas que tiene, en este caso, el propio Ministerio del Turismo,
señala que, por ejemplo, solo para poner una comparación, entre octubre del 2011 y octubre del 2012, casi hay un incremento de más o menos 100.000 personas que han ingresado por el ámbito del turismo. Es decir, en promedio, hablando al año, estamos hablando de más de 1 millón de personas que ya en este momento están aportando desde una perspectiva de desarrollo económico a nuestro país. Por lo tanto, señor presidente, vale la pena enfatizar que hay que darle prioridad y señalando y enfatizando de incluir a estos sectores que han sido postergados del desarrollo económico de nuestro país, por supuesto, viabilizando desde la cosmovisión de estos pueblos indígenas, afros, montubios. Justamente hoy, señor presidente, tengo que informar al Pleno de la Asamblea que iniciamos y estamos ya en la fase final de la consulta prelegislativa. Y hay que analizar también si la Comisión puede o no hacer una consulta prelegislativa sobre este tema del turismo, ya que es un ámbito de decisión fundamental, sobre todo que ver en el ámbito comunitario de esos pueblos indígenas y de esas comunidades. Entonces, señor presidente, creo que la ley debe hacer un énfasis en la atención al turismo social y comunitario. La ley debe crear unos nuevos estamentos de institucionalidad. Primero, señor presidente, si bien es cierto, por ejemplo, la ley de cultura, que la Constitución crea un sistema nacional de cultura, no se habla de que se cree un sistema nacional de turismo, que es lo que se plantea en la ley. Más allá del mero formalismo, hay que mirar si es la pertinencia o no, pero se cree o no este sistema, debe haber representación de todos los actores involucrados, pero no solamente, a lo mejor ahí coincido con las famosas cámaras de turismo. Yo he visto ya que en las zonas indígenas el turismo comunitario está organizado también y tienen cámaras de turismo comunitario. Entonces tienen que ser incluidas en la parte de toma de decisiones y ya no sean simplemente las tradicionales agencias o empresas grandes de turismo las que tengan que ver con este tema del desarrollo, las políticas y los lineamientos. Y no sea, como ya se han referido aquí otros asambleístas, simplemente una mera situación de un consejo que sea simplemente consultivo y a la final no se tomen decisiones ahí. Yo creo que un ámbito de participación inclusive que el gobierno hace de revolución ciudadana, de participación de los ciudadanos, no se haga simplemente un mero trámite de consultivo, sino esos actores directos comunitarios y del ámbito del turismo sean parte de la toma de decisiones. Por lo tanto, esto de que se elimina el Fondo Mixto de Promoción Turística, hay que mirar los contextos de cuál va a ser esa nueva institucionalidad, incluyendo a otros actores más. La ley establece también una disposición sobre la devolución del IVA al turista. Eso me parece interesante. Creo que algunos que hemos tenido la posibilidad de viajar a otros lugares, siempre el tema de los impuestos es devuelto mediante una solicitud cuando uno retorna o sale de ese país, porque los impuestos, señor presidente, en este caso son para los ecuatorianos, que en este caso el Estado nos redistribuye con servicios. Yo hacía un comentario hace un momento, inclusive muchos servicios que se plantean a los turistas como extranjeros tienen mayor costo para los turistas y para los nacionales otro costo. Entonces yo creo que es suficiente con lo que se le impone tarifa diferenciada, pero no a esto agregarle los impuestos, porque justamente un turista que va a un país o que viene para promover este tema, es importante que se le devuelva esos impuestos que a la final el Estado no logra retribuir con servicios a mediano plazo. Los principales aspectos de la ley, yo creo que es importante cómo se declara de la promoción de desarrollo en actividades turísticas, es decir, esta ley debe, y ahí concuerdo con lo que señala el articulado, la actividad turística debe y es una prioridad del Estado ecuatoriano, y he señalado por qué se plantea dentro de estos procesos. Por lo demás, señor presidente, yo voy a hacer llegar, en vista al tiempo, las observaciones a la comisión en lo que tiene que ver que se incorpore como actores importantes al turismo comunitario, a sus distintos sistemas organizados, la prioridad que debe tener en torno al respeto de la identidad cultural de los pueblos indígenas coexistentes aquí como un medio a ser, en este caso, parte de la decisión del turismo. Y por otro lado, también, señor presidente, destacar, en este caso, que el turismo es la alternativa y el desarrollo del país, en el cual tengamos
que definitivamente salir de esa visión extractivista que no nos llevará a ningún lado. Es más, esto concentra espacios de poder desde una perspectiva y excluye a otros actores importantes y sobre todo, como señala la Constitución, el summa causa a los actores sociales, económicos y sobre todo comunitarios. Señor presidente, haremos llegar estas observaciones para que sean tomadas en cuenta. Muchas gracias.